Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo vivo, un nuevo programa, una nueva transmisión acá en Batalla Cultural Clips, programa número 142. Hoy vamos a ver dos cositas recientes, nuevitas, frescas, sacadas recién del horno en estas últimas horas. Emisión en vivo de Agustín Laje y entrevista a Nicolás Márquez sobre la marcha LGBT antifascista que hicieron contra Milei el fin de semana. Le hicieron una entrevista en radio a Nicolás Márquez. Y vamos a ver, por otro lado, ahora, ya, lo primero, la transmisión en vivo que hizo Agustín Laje reaccionando a esta noticia que es muy buena para nosotros. Argentina se retira de una organización globalista como la OMS. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. En esta ocasión me encuentro grabando desde un hotel, por eso el fondo no es el habitual. En breve tengo que correr hacia el aeropuerto para tomar un vuelo, pero no quería dejar de pasarme por aquí para analizar rápidamente uno de los principales temas del día. Y es que el presidente Javier Milei ha retirado a la Argentina de la nefasta Organización Mundial de la Salud. Argentina se sale de la OMS, sumándose así a lo que hizo el presidente norteamericano Donald Trump hace muy pocos días. Vamos a estar analizando toda la información disponible en los próximos minutos. Ha estado en todos estos años dirigido por un comunista confeso, siervo de Donald Trump hace muy pocos días. Vamos a estar analizando toda la información disponible en los próximos minutos. Ha estado en todos estos años dirigido por un comunista confeso. Hubo un corte ahí. Seguramente algo pasó con este vivo, que por eso hubo un corte ahí en ese momento, porque fíjense cómo Agustín ya pasa de la introducción hacia un minuto más adelante donde empieza a leer el comunicado de Argentina retirándose de la OMS. Siervo, además del poder chino. Ya vamos a hablar de eso. O se le Sigue complicó así. la transmisión. Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además, ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y, lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países. Palabra clave, soberanía. Ya vamos a explicar qué significa. A ver, se corta, me dicen. Avísame, Dani, querido, por favor, si estamos con mala conexión. Seguramente ocurrió eso, se le cortó el vivo en la transmisión, como está transmitiendo desde un hotel, seguramente el internet no era del todo bueno y bueno, tuvo ahí un corte de un minutito. Porque estoy conectado desde el hotel. De todos modos, acá Agustín Laje lo que está haciendo es leyendo el Twitter de la oficina del presidente de la Nación Argentina, que bueno, expresaba que se retiraba de la OMS. A ver. Dice que está ahí, el público se está quejando diciendo que esto está cortándose. Ustedes me dirán, ¿se acomodó la señal? Si no, se lo paso desde el teléfono. A ver, ustedes me dirán, veo la conexión excelente, me dice Daniel. Bueno, se corta, me dicen, muchos me dicen que se corta. Ok, yo continúo. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Atento, Dani, a eso, por favor. Urge repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales financiados por todos que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembros. Oficina del presidente de la República Argentina, y fue publicado el día de hoy, hace algunas horas nada más. Argentina se suma a la corriente norteamericana de salirse de los órganos globalistas. A ver, vamos punto por punto. ¿Qué es la OMS? Es la Organización Mundial de la Salud. Organización creada en 1948 como organismo especializado de las Naciones Unidas para, como dice muy bien el comunicado, encargarse de temáticas vinculadas a la salud global. Ahora bien, durante la pandemia fue nefasto lo que hicieron. Miren, ¿a qué se dedicó la OMS durante la pandemia? Hizo fundamentalmente lo siguiente. Emitieron protocolos sobre el uso de mascarillas, distanciamiento social y cuarentenas. Las políticas de mascarillas, distanciamiento social, cuarentenas y vacunación obligatoria provinieron desde la OMS. Los Estados-nación adoptaron las directrices de la OMS confiando en muchos casos de que esta era la mejor manera de combatir la pandemia del COVID-19 y hemos visto que no necesariamente fue el caso. En Argentina fue desastroso y en la mayor cantidad de países fue desastroso. El distanciamiento social, las cuarentenas interminables, las vacunas, de las que no podemos hablar porque YouTube directamente nos tumba el canal, con lo cual de eso no puedo decir nada, pero sí puedo decir de lo otro. Las cuarentenas, el distanciamiento social provocaron daños de los que todavía se está pagando. Daños a nivel psicológico, psiquiátrico, daños educacionales, daños a nivel de familias, de relaciones sociales. Han destruido
han destruido las sociedades a través de las directrices de las Naciones Unidas y su órgano especializado llamado OMS. Además, la OMS promovió estrategias de testeo y rastreo de contactos y de contagiados. ¿Qué significa esto? Vigilancia. Llevaron adelante protocolos y tecnologías para vigilar a los ciudadanos. Bien. A eso se dedicó la OMS, a bajar tecnología de la vigilancia, a legitimar que los estados se dedicaran a espiar a sus ciudadanos en el nombre de la lucha contra el COVID-19, donde todo era válido. Arrebatarle la libertad al ciudadano era válido con tal de luchar contra el virus. ¿Por qué? Porque la OMS así lo decía. Además, publicó guías para el desarrollo de vacunas y validó vacunas a nivel global. Vacunas que después fueron ampliamente cuestionadas y en muchos casos en este momento están siendo llevadas a la justicia. Insisto, no puedo hablar ahora en demasía sobre esto porque esta red social lamentablemente todavía no impera aquí la libertad de expresión, por desgracia. Entonces, de este tema no se puede ampliar, no se puede ampliar. Pero la OMS, ¿qué hizo? Elaboró guías para desarrollar vacunas y validó, es decir, le puso su sello de ok, de buena vacuna a una serie de marcas que han sido ampliamente cuestionadas en los últimos tiempos. Además, trabajó contra la desinformación en redes sociales, aliándose con los dueños de las plataformas más importantes del mundo. Es decir, coordinó una censura a escala global. Cualquiera que se expresara y que todavía hoy se exprese sobre lo que ha ocurrido en el COVID-19 está expuesto a la censura. Por eso es que yo no tengo libertad en este momento para decirte muchas cosas y me las tengo que guardar. Porque la OMS coordinó junto con los dueños de las redes sociales de qué manera censurar a los disidentes políticos, a las personas que tenían otra opinión sobre la gestión pandémica. Las personas que tenían una opinión distinta sobre cómo se estaban haciendo las cosas, sencillamente eran destruidas. Se les quitaba su red social y además en el ámbito del dominio estatal se lo destrozaba judicialmente. Se lo destrozaba. Mediáticamente se le llamaba negacionista, conspiracionista, alarmista, un montón de adjetivos que la prensa utilizaba para validar a la OMS y inhabilitar las opiniones críticas, que curiosamente fueron las que se están imponiendo ahora como las opiniones válidas sobre lo que pasaba en ese entonces. Es muy interesante porque mucho de lo que hoy se está diciendo y se está descubriendo, sobre todo en Estados Unidos, sobre la pandemia, valida todo lo que decíamos en aquel entonces, en el año 2020 y 2021, aquellos que nos llamaban los antivacunas, los anticuarentenas, los conspiracionistas, los radicales de extrema derecha, los paranoicos. Bien, ¿se acuerdan cuando nos decían eso? Bien, hoy se está validando con información dura que está empezando a descubrir el presidente Donald Trump sobre el desmanejo que se hizo con la pandemia. Muy interesante todo lo que viene y vamos a estar atentos desde este canal. Esperemos que YouTube tenga cada vez más libertad de expresión y no menos. Entonces, ¿qué hizo la OMS durante la pandemia? Se constituyó en la autoridad sanitaria máxima a nivel global. Confió además ciegamente en la información china, donde se originó este problema. Confió ciegamente en lo que un gobierno autoritario y más aún totalitario como el gobierno del Partido Comunista Chino le daba a la OMS. ¿Por qué confiaba tanto en la OMS? Bueno, probablemente porque es uno de sus financistas más importantes. Es uno de sus financistas más importantes. Además, otra cuestión que se criticó mucho de la OMS, aunque los medios han tratado de silenciarla. La OMS ha venido cambiando de posturas frente a la pandemia en el año 2020 y 2021 de manera muy frecuente. Por ejemplo, un solo ejemplo. Primero decían que no hacían falta las mascarillas. Después decían que sí hacía falta las mascarillas. En algún momento decían que no hacía falta el distanciamiento social de cierta magnitud. Después dijeron que sí hacía falta. Y después en Estados Unidos terminaron reconociendo que no tenían idea si era necesario o no, pero que lo aplicaron porque se les ocurrió. Entonces, cuando dice que no tienen criterios científicos y que más o menos tantearon a ver qué se les ocurría que se podía hacer, es cierto. Lo que dice el comunicado del presidente Milei es totalmente cierto. La gran pregunta es, ¿y cómo se financia la OMS? ¿De dónde saca dinero la OMS? ¿Qué implica que Argentina salga de la OMS? Bueno, las fuentes fundamentalmente son dos. Existen las contribuciones obligatorias a la OMS, que son cuotas que los países miembros pagan de acuerdo con su PBI y con el tamaño de su población. O sea, ¿quiénes financian la OMS? Los ciudadanos de los estados que pagan impuestos. Y de esos impuestos se quita dinero para enviar a la OMS, a este organismo no democrático, nadie sabe muy bien quién lo dirige, es decir, es una caja negra de poder. Pero por otro lado, tenemos las contribuciones voluntarias. La segunda fuente de financiamiento se llaman contribuciones voluntarias. Y esas contribuciones provienen de gobiernos que quieren ampliar las cuotas que le dan a la OMS. ¿Por qué será? Porque después ejercen dominio geopolítico a través del sistema sanitario global. Por ejemplo, el caso chino, que tuvo tanta influencia sobre la OMS durante la pandemia, generada en el propio territorio chino, valga recordar.
Por otro lado, el sector privado, las empresas, imagínense ustedes, por ejemplo, empresas farmacéuticas financiando a la máxima autoridad sanitaria a nivel global. Y por otro lado, fundaciones privadas. ¿Cuál es la fundación que más dinero pone y que pone más que incluso los estados nacionales? La Fundación Bill y Melinda Gates. Fundación Bill y Melinda Gates. 599 donaciones de la Fundación Bill y Melinda Gates pude contabilizar una a una en su base de datos oficial, contribuciones multimillonarias de un sujeto que tiene un interés político muy concreto en los sistemas sanitarios, tiene un interés político muy concreto incluso en los negocios farmacéuticos. Desde el gobierno también aludieron al costo económico que significa ser miembro del organismo, lo que fue estimado por las fuentes consultadas en alrededor de 10 millones de dólares al año, a lo que agregaron que se debe sumar los gastos de sueldo, viáticos y asesores del representante argentino en ese organismo. Claro, todo es dinero y no hay plata en Argentina para la burocracia globalista. No hay plata. Entonces, otra vez, la OMS se financia con los impuestos de los ciudadanos, pero además con dinero proveniente de empresas privadas, por ejemplo, farmacéuticas, de fundaciones privadas, de grandes magnates que se dicen filántropos y en realidad solamente están buscando ejercer control a través de organismos internacionales, y de gobiernos que quieren ampliar sus cuotas fijas con donaciones voluntarias extra. ¿De acuerdo? Entonces, con este background vamos a continuar mirando la información que tenemos disponible. Así fue como Adorni lo comunicó el día de hoy en conferencia de prensa. Bien, el vocero presidencial se refirió hoy al tema en cuestión y dijo lo siguiente. Bueno, en primer lugar, y ya que bueno, es un tema que están todos comentándolo, quería ratificarles que el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Bueno, en primer lugar, y ya que bueno, es un tema que están todos comentándolo, quería ratificarles que el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Bueno, en primer lugar... A ver, clarísimo. Nuevamente, fueron responsables de las cuarentenas cavernícolas, fueron responsables de la pérdida sistemática de libertades en todos los planos, fueron responsables de la aplicación de dispositivos para la vigilancia y espionaje del ciudadano, fueron responsables en lo que tiene que ver con obligarte a introducir cosas en tu cuerpo que no estabas dispuesto a hacerlo. Ellos fueron los responsables. Fueron responsables de destruir los sistemas educativos porque sometieron a los niños a no poder ir a clases. Fueron responsables de generar gravísimos problemas psicológicos y psiquiátricos en muy amplias capas de la población, que de un día para otro conocieron lo que era la depresión, la ansiedad y una serie de trastornos que tenían que ver con el momento que se estaba viviendo con directrices que aplastaban la libertad en todo el mundo. Eso es la OMS. Y las consecuencias las conocemos perfectamente. Esto no es una especulación. No estamos especulando que quizás la OMS podría hacer tal o cual cosa si tuviera poder. No, no. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido y si encima hubiésemos dicho, bueno, pero gracias a la OMS pudimos tener un costo muy bajo en vidas humanas de lo que fue la pandemia, yo diría, bueno, al menos podemos encontrar algo bueno. Mirá lo que fue Argentina. Fue una masacre, siguiendo lo que pedía la OMS. Fue una verdadera masacre. Destruyeron la economía, destruyeron la psicología de la gente, destruyeron la libertad de expresión, se metieron en nuestras redes sociales a decirnos qué podíamos decir y qué no podíamos decir. En el nombre de la salud. No podíamos opinar distinto, no podíamos criticar una cuarentena cavernícola y liberticida porque desde la OMS decían que eso era desinformación. Utilizaron además a todo el aparato multimediático para generar terror en la sociedad. Fueron verdaderos terroristas. Separaron familias, gente que no pudo ir al funeral de sus seres queridos, gente que no pudo concurrir al nacimiento de un ser querido, familias destrozadas. Además, se incrementó la violencia intrafamiliar justamente por las consecuencias psicológicas nefastas de la pandemia y de lo que fue el encierro generalizado. Mientras tanto, los políticos se daban una vida a puro lujo, como lo vimos en Argentina. 130.000 muertos en la pandemia, una economía destrozada, pérdida sistemática de libertad, descenso del nivel educativo,
trastornos psicológicos por doquier. Eso fue la OMS. Espectacular lo de Milei. Hay que tener, además, perdón que lo diga así, hay que tener pelotas. Hay que tener pelotas. Y te voy a decir por qué hay que tener pelotas. Por esto. Mirá lo que es el mundo. Estos son los miembros de la OMS. ¿Mm? Prácticamente todo el mundo, con la excepción, si hablamos de países grandes, solo dos: Estados Unidos y Argentina. Estados Unidos y Argentina. Claro, Trump ya había sacado a Estados Unidos de la OMS el mismo día de su asunción. Vamos a ver el momento en el que Trump firmaba el decreto por el que Estados Unidos se retiraba de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver lo que decía Trump entonces. What is this one? Withdrawing from the World Health Organization. Ooh, that's a big one. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350. We have, nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million. We were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So that wasn't the reason, but I dropped out. They offered me to come back for 39 million. In theory, it should be less than that, but you know. And when Biden came back, they came back for 500 million. He knew that you could have come back for 39 million. They wanted us back so badly, so we'll see what happens. Ahí estaba Donald Trump avisando por qué retiraba a Estados Unidos de la OMS. Y ya teníamos antes de Trump, antes de su asunción, el discurso de Javier Milei en septiembre del año pasado, incluso antes de la victoria de Trump, teníamos a un Milei atacando a la OMS en el marco de las Naciones Unidas. Este fue su discurso. Mirá el fragmento en que se refiere a la OMS. Hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. El abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Una cuarentena tan larga y tan profunda, destruyendo los ingresos de la población, constituye, acorde a lo que es el Estatuto de Roma de 1998, un delito de lesa humanidad. Había 135 millones de personas que estaban al borde de la inseguridad alimentaria. La aparición del modelo de cuarentena impulsado por la Organización Mundial de la Salud, ese número trepó a 265 millones. No puede ser que 87 personas crean que tienen la potestad de manejarle la vida a 8.000 millones de seres humanos. Es una locura socialista exacerbada. Hemos visto como una organización que nace... A ver, chicos, esto que estoy poniendo aquí es muy importante. ¿Saben por qué? Porque hubo gente que decía que Milei era un globalista. Pero Milei ha combatido a los organismos globalistas desde hace años. Desde hace años. Desde la misma cuarentena ya lo teníamos oponiéndose al modelo de la OMS. Desde la ley del aborto lo teníamos oponiéndose a la agenda abortista. Desde la irrupción de la ideología de género lo teníamos oponiéndose a la ideología de género. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucho influencer trucho, mucho influencer de poca calidad en redes sociales. Mucho burro. Que con tal de ganar seguidores, dice que Milei en realidad sería un globalista encubierto y eso es atractivo para determinado público porque piensa que ahí hay una información significativa. Y mientras tanto la realidad pasa por otro lado. La realidad es clarísima, está frente a nuestros ojos. Rebord. Los reventó en Davos 2 veces. Nos sacó de la Agenda 2030, nos sacó de la Agenda 2045. Se opuso al lenguaje feminista y de género en la OEA. Bloqueó el lenguaje feminista y de género en el G20. Y ahora nos saca de la OMS. Esta es la realidad. El resto es bla, bla, bla de influencers de baja calidad, que son capaces de mentirle a la gente con tal de tratar de simular que tienen información oculta. Y hay mucha gente que se la cree y se pierde de apoyar un proyecto político que vale la pena apoyar como este, y por eso yo públicamente lo hago y me he comprometido con esto, porque esta es nuestra oportunidad de enfrentar a los globalistas, a los estatistas y a los wokes. Esta es la oportunidad. No sé si va a haber otra, ¿eh? Bien. Tenemos más material para mostrarte. Mira esto, mira esto. Esto es tremendo. A ver, vamos a rememorar algunas cositas. ¿Qué será de la vida de estas kirchneristas, estas cucas que defendían la cuarentena de la OMS? No hay una sana de la cabeza. A ver, mira esto, ¿eh?
Hola, ¿cómo te va? Este mensaje es para vos que sos un mierda, que vivís cagándote en el resto, que no te importa absolutamente nada de nadie, que te sacás el barbijo y escupís y pateás negros por ahí, y que el aeropuerto no sé qué, y que la aerolínea no sé cuánto, y que Alberto y que además hay mucho de... A mí no me va a venir a decir ningún gobierno peronista lo que yo tengo que hacer, sí, campeón. ¿A vos? Si no me equivoco, esta es esa tal Zuleika que se peleó en televisión con el abogado Oneto. Busquen pelea abogado Oneto o abogado nivel Dios y les va a aparecer seguramente la pelea que tuvo en televisión el abogado desde un móvil y esta en el estudio de televisión. Clarita la cuenta. Te va a decir lo que tenés que hacer y te lo está diciendo, de hecho, un gobierno peronista. Y es un gobierno peronista el que probablemente esté repatriando a tu cuñada con nuestra aerolínea de bandera. Así que cerrás el orto, te encerrás en el country, te quedás mirando Netflix y después, cuando toda esta mierda pase, vas a saber que fue un gobierno peronista el que sacó las papas del fuego. Otra vez, para variar. Te mando un beso enorme, 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 enorme. Bueno. Hola. Miren lo desapegados, los desconectados que están de la realidad estas basuras, porque esta chica es una basura con patas y con rostro humano, pero es una pobre basura. Fíjense lo desconectados que están de la realidad, que realmente pensaban que el Estado iba a salvarnos. El Estado nos destruyó durante la pandemia. Nos destruyó. Y fíjense qué desconectados que están de la realidad, que esta basura le habla al del country. Al del country. ¿Qué es el country para los argentinos? Digo porque tenemos mucha gente de otros lugares que nos ve. El country es el barrio cerrado, con seguridad privada, donde vive la clase alta. Pero los menos afectados por la pandemia fueron las personas de clase alta. A quien menos le afecta una cuarentena es una persona que vive en un country. Otra vez, esta gente está tan desapegada de la realidad que cree que quien se quejaba de la pandemia era la clase alta. Quien se quejaba de la cuarentena era la clase alta. No, la clase alta está muy cómoda. Tiene una casa muy grande, tiene piscina, tiene pileta, como decimos en Argentina, tiene su asador, ha cargado su nevera, su heladera, su freezer con mucha carne para hacer asados. Tienen contactos para poder violar la cuarentena, seamos claros, tienen contactos. Viven en un country, se pueden reunir con los vecinos, hay seguridad privada, nadie va a decir nada. ¿Sabes quién sufre una cuarentena? No el que vive en el country, pedazo de idiota. La clase media y los pobres, especialmente, sufrieron la cuarentena antipueblo, la cuarentena globalista, la cuarentena de los globalistas. Porque el que vive al día no puede ir a trabajar y se queda sin sustento. Quienes viven en un departamento muy chiquitito terminan hacinados dentro del apartamento, encerrados enloqueciendo, no tienen piscina, no tienen pileta, no tienen la parrilla con el asado, no tienen el country en el cual desplazarse por espacios verdes, quedás reventado en un cubículo. Perdiste tu ingreso, se te reventó la familia. Te empieza a entrar la ansiedad porque no sabes cuándo esto va a terminar y la estás pasando mal y los recursos se te acaban. A mí me agarró en España y la pasé muy mal. No tenía plata para bancarme estar en España encerrado. No tenía dinero para poder bancarme en España 3, 4 meses, 5 meses, 10 meses, no lo sabía, de pandemia. No es la clase alta la que la pasa mal, es la clase media y muy especialmente la clase baja. Fíjate qué despegados que están de la realidad, que ellos pensaban que los que se quejaban de la pandemia eran los ricos. No, no eran los ricos, eran los pobres. Eran los pobres. Entre otras cosas, por eso después terminaron votando a Milei. Vamos a ver a los delirantes del CONICET, que es el órgano científico del Estado argentino, que fue cooptado obviamente por el kirchnerismo, pronunciando algunas palabras también sobre lo que fue la cuarentena. Mira esto. Mil vidas. Ejerzan su derecho de libertad. Salgan a la calle. Vayan con barbijo a las esquinas. Eso sí. Se llama desobediencia civil. Se llama provocación. Y es delito, es una figura procesable que absolutamente cualquiera de ustedes puede terminar preso. Así que vayan, salgan a la calle, júntense en la esquina. Eso sí. Después, si terminan presos con los presos que tocan la cacerola a las 8 de la noche para que no la liberen, tampoco los vamos a liberar a ustedes. Estos mismos que pedían que la policía meta preso a la gente que iba a manifestar en contra de la cuarentena, son los mismos que después lloraban represión. Hace pocos días o meses atrás, ¿se acuerdan, no? Mirá vos,
como cuando la policía les conviene, mejor que ponga preso a la gente, pero cuando no les conviene, que no hagan nada, que no esté. Es más, en los 90, porque gobernaba Menem, que aparte era peronista, pero que los peronistas incluso decían que no era peronista, para tratar de despegarse, algo parecido que intentan hacer con el kirchnerismo hoy en día, le decían a la policía, incluso a la policía de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Duhalde, que es peronista y que se candidateó varias veces como presidente en el 2003, 2007 y varias elecciones más por el peronismo. Le decían la maldita policía por algunos episodios que habían ocurrido de hechos dudosos. Claro, a veces la policía no les gusta, pero a veces sí. En este caso, en la cuarentena, les encantaba la policía, que salga y que meta preso a todo el que marche en contra de la cuarentena y en contra de los dictámenes de la ONU, de la OMS y de Alberto Fernández acá en Argentina. Porque voy a ser yo misma la que voy a tocar la cacerola cuando estén todos en cana. Y eso sí, ¿querés salir, papito? Vamos a ver, cruzamos tus datos con AFIP y vemos ingresos brutos, ganancias, cuánta guita tenés en el banco y vas a pagar una fianza de acuerdo a tus ingresos. Porque la fianza va a ser por portación de cara y por fortuna. Así que traten de salir los pobretones a la calle, ¿eh? No salgan los que tienen mucha plata, porque esos son los que más guita van a pagar la fianza. ¿Querés estar en la cárcel? Ejerce tu derecho. Sos libre. La libertad es libre. Cuando a ustedes les conviene es dictadura. Cuando a ustedes les conviene es democracia. Cuando a ustedes les conviene es libertad. Cuando a ustedes les conviene es prisión. Ustedes ponen las reglas, evidentemente. Ustedes son los únicos que saben votar. Ustedes son los únicos que saben elegir bien. Ustedes son los únicos que nos dicen a nosotros que tenemos que respetar la democracia. Pero cuando gana un gobierno votado democráticamente por la mitad más uno de los argentinos, salen a hablar de libertad individual y dicen que esto es una dictadura y el populismo. Me tienen harta. Merecen contagiarse y estar en el mismo nivel de mucha gente que la está pasando mal y que está hacinada porque Horacio Rodríguez Larreta no considera a la gente de la Villa 31 personas. Así que me tienen podrida. Salgan a la calle, contágiense y vayan a provocar. Háganlo, háganlo. Quiero ver cuánto van a durar en la calle. Quiero ver si se animan, quiero ver si se atreven, quiero ver si lo hacen. ¿Sí? Así que después de venirme a correr a mí por izquierda, por derecha o por el centro, quiero saber si ustedes van a respetar un decreto de necesidad y urgencia, que gracias a eso todavía te salvó la vida. ¿Querés salir a la calle? Salí con el barbijo, te lo vas a meter en el orto. Te salvó la vida. 130.000 muertes que se podrían haber evitado. Fíjense además que ni siquiera libertad política te dejaban. No te dejaban manifestarte. No te podías manifestar. Estas personas te amenazaban. Vamos a buscar tus datos, te vamos a multar por salir a manifestarte, un derecho constitucional. La Constitución dejó de regir en la Argentina durante la pandemia. Delito de lesa patria en Argentina y en muchos otros lugares del mundo. No tenías libertad porque a estas personas se les ocurría que lo que decía la OMS debía aplicarse a pie juntillas por el gobierno kirchnerista. Eso fue la OMS, eso fue COVID-19, eso fue la pandemia en la Argentina. Y otra vez, el diagnóstico de clase social, que el rico es el que se va a ir a manifestar. El rico en la pandemia estaba cómodo. Quien estaba incómodo era el pobre. Esta gente no conoce la realidad social. No conoce la realidad social. Bien. Vamos a poner algo más. Vamos a poner algo más. Tenemos más información. Estas cosas enervan la sangre porque nos dejaron sin libertad durante por lo menos 1 año y medio. Mira, nunca nos olvidemos que gracias a la OMS, estos 3 delincuentes nos encerraron 2 años y nos clavaron la peor cuarentena del mundo. Sí, Horacio Rodríguez Larreta también, ¿eh? ¿Te acordás que se sentaba con Kicillof y con Alberto Fernández? Y después se pregunta por qué ni siquiera pudo pasar las PASO Rodríguez Larreta. Todavía se pregunta por qué no pudo superar ni las PASO en Argentina, este ser nefasto. Acá el gordo Dan tiene un tuit interesante. Dice, los que se quejan hoy de la salida de la OMS y te tildan de anticiencia son los mismos que en la pandemia andaban promocionando una aplicación que te escuchaba la tos en un Motorola y te decía si tenías COVID. Totalmente, totalmente. Muy bueno, muy bueno. Ahora, vamos a ver uno más. Acá tengo uno más, ahí lo estoy ingresando. En 2020 nos encerraron, fundieron e impidieron despedir a nuestros familiares por culpa de las cuarentenas cavernícolas que impusieron los que supuestamente estaban para prevenir pandemias como las del COVID-19. Gracias, presidente, por sacar a Argentina del OMS. Miren esto. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé. Vamos a ser absolutamente inflexibles.
Yo te recuerdo que en Argentina, 8 meses de aislamiento social preventivo y obligatorio. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¿Y qué pasaba en la Argentina en ese momento? Vos tenías colegios cerrados, comercios cerrados, shopping cerrados, gimnasios cerrados, peluquerías cerradas, cines cerrados, teatros cerrados, restaurantes cerrados. No tenemos más forma de seguir adelante con esto. Es muy doloroso. Hay bailarines que hoy están haciendo albañilería porque no tienen para darle comer a sus hijos. Nos están literalmente cagando de hambre. Yo podría hacerme el distraído. Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían tener los locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, ¿eh? Y mientras tanto en Olivos, bueno, la familia presidencial tenía reuniones sociales, fiestas de cumpleaños, asados, entrenadores, peluqueros, coloristas, administradores para Dylan. En verdad, yo no me quiero hacer el distraído quedándome en mi casa y dejando que todos circulen cuando el virus sigue contagiando. Mi papá se murió el 27 de mayo. Yo le hice caso a este presidente. Le hice caso desde el 19 de marzo. No lo vi nunca más. A 10 metros lo saludé el día de su cumpleaños, el 17 de mayo. Se me murió el 27. Frío, lo tuve que despedir. Frío. Mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta Olivo. Y había otras urgencias mucho más importantes. Había abrazos que debíamos dar y que no pudimos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. Ella quería el último abrazo de su padre. Lo único que pretendía, lo único que quería estar con su familia para morir. Y a los idiotas les digo, la Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Lo que te decía, las imágenes de las personas más afectadas en realidad por la pandemia eran gentes humildes, gente humilde, gente que no tiene para encerrarse en su casa y dejar de trabajar durante meses sin poner en riesgo el sustento de su propia familia. Qué duro, ¿eh? Fueron momentos muy duros que tocó vivir. 130.000 personas murieron en Argentina. Nos reventaron, nos hicieron mierda. Por eso hoy es un buen día. Por eso hoy vale la pena aplaudir a este gobierno, enfrentando a los globalistas, a los liberticidas, a los que se creían dueños de la libertad de movimiento, de la libertad política, de la libertad de expresión, los que se pensaban que podían ponerse por encima de la Constitución argentina para cumplir los mandatos de la OMS. Estamos fuera de la OMS. Estamos fuera a partir de hoy de la OMS. ¿Y querés que te dé más bronca todavía? Hace muy pocos meses la OMS ha estado trabajando en un nuevo tratado de las pandemias, donde comprometen a los estados a ceder soberanía a la OMS en la próxima pandemia. Así como lo escuchás. El tratado de la pandemia compromete a tu nación a cederle poder a la OMS en caso de que llegue próximamente una nueva pandemia. Argentina no será del club. Argentina no será parte del circo de los globalistas. Gracias a que tenemos un presidente con valores, con principios y con buenas ideas. Y además con muchas pelotas. Gracias a que tenemos a Javier Milei. Y Argentina tiene que convertirse en un faro para los países de la región. Que Chile, que Perú, que Colombia, que Brasil, que Ecuador, estoy hablando de países donde próximamente llegarán elecciones también, se organicen y voten a lo que sea más parecido a Milei que exista en sus propios países, para sumarse a la imparable corriente libertaria que ya empieza a soplar por todo el continente. Muchas gracias por conectarse. No podré leer sus superchats el día de hoy, lo siento mucho, tengo que ir corriendo al aeropuerto a tomar un avión hacia Estados Unidos, tengo unas actividades por allí. Lo que sí quiero mostrarles, Santi, ayúdame, Dani, por favor, ayúdame con El Salvador. Si sos de El Salvador, voy a estar muy pronto en tu país, dando una conferencia precisamente sobre globalismo, la tengo en Instagram. Voy a estar muy pronto por allá, estoy muy contento porque El Salvador es otro gran ejemplo de lucha contra el globalismo. Fíjate qué interesante, los países que más están luchando contra el globalismo son donde más éxito están teniendo los presidentes, donde el pueblo se siente más unido a su líder político. Ahí está, es el día 25 de febrero, 7:30 p.m. Toda la información está en la pantalla, hay un número de contacto para que pidas más información, esto es con entrada, así que te invito a que reserves cuanto antes tu entrada, así te garantizás tener un asiento ese día, porque estas cosas se llenan muy rápido, las entradas siempre vuelan en El Salvador, así que apúrate, no dejes pasar esta información, adquirí tu entrada hoy y ayúdame a difundir también esta convocatoria de este evento que tenemos en El Salvador. Bien, hasta acá llega mi participación, les mando un gran abrazo a todos, no se olviden de dejar me gusta, suscribirse al canal y difundir las buenas ideas. Un gran abrazo. Bueno, hasta acá entonces con este vivo de Agustín Laje.
quien habló sobre esta noticia. ¿Quiénes estaban de en la que- marcha? Bueno, estaba la mafia kirchnerí. Bueno, ahí estábamos escuchando ya lo que se viene en el próximo video, pero quería hacer un cierre de este video, vivo, cortito, pero importante, de Agustín Laje, que tenía poco tiempo porque estaba yendo para Estados Unidos, estaba acá en Argentina, creo, sí, y ahora se iba para Estados Unidos. Bueno, Argentina no es más parte de la OMS y esa es una gran noticia, sobre todo si se viene ese tratado de pandemias del cual habla Agustín Laje. Que a ver, no se crean que va a ser algo extraordinario, va a ser más o menos lo mismo que pasó en el 2020, con un poquito más de intensidad probablemente, con los países más izquierdistas cediendo un poco más de poder, pero después, en reglas generales, va a ser lo mismo. El tema es, si están preparando un tratado de pandemias, ¿se imaginan o esperan alguna próxima pandemia prontamente? Bueno, y en base a eso todas las conclusiones o todas las perspicacias que puedan sacar de